La actividad como entrenador aquí era otro equipo, otro club, otra situación, nada tiene que ver, y que evidentemente para sacar un mismo resultado tenemos que hacer una muy buena actuación siempre se tiene que hacer contra el Real Madrid, una buena actuación para ganar, y sobre todo en Champions League, en esta situación, en semifinales. Tengo la impresión que ustedes probablemente conocen al Real Madrid mejor, lo han visto más veces que yo, mejor no lo sé porque no sé su opinión, pero lo han visto más veces que yo este año. Pero lo poco que lo he visto al principio, a mediados y ahora al final, la impresión que me da es que ha evolucionado por un proceso normal de que todo entrenador necesitamos tiempo para conocer a las plantillas, a los jugadores y poco a poco ir a hacer los cambios. El Madrid siempre es el Madrid, con este entrenador, con otro, con estos jugadores, siempre tiene algo especial. Y siempre es un rival muy fuerte para nosotros. Es de los rivales individualmente como jugadores más difícil que teníamos en semifinales. No hay un equipo con una plantilla como la del Real Madrid. Respecto a lo Cristiano, ojalá pueda jugar. Al final esto es un juego donde jugamos para la gente, y la gente quiere ver a los mejores, y uno de los mejores sin lugar a dudas es él. Evidentemente que no juegue, pues jugará otro con otro tipo de cualidades, porque Isco es más de jugar al pie, Cristiano es más de jugar al espacio. Cristiano es mucho más goleador que Isco, pero Isco te da más continuidad en el juego. Evidentemente cambian las posiciones, pueden jugar como siempre han jugado 4-3-3, menos en la final de Copa, que jugaron con 4 en medio campo en vez de con 5 o con 3, en función del trabajo defensivo de los de fuera. Pero la esencia será la misma. Es un equipo con Ancelotti que tiene la capacidad, si les dejas, de poder jugar, con Xabi Alonso, con Modric, con Sergio Ramos, que tienen buenas salidas de balón. Tanto Contrao como Marcelo tienen buena salida por fuera. Benzema te da siempre mucha continuidad en el juego. Pueden jugar a esto, y si no juegan lo que es el Real Madrid históricamente. No sé cómo lo hacen, pero firman siempre a jugadores que corren mucho. Hace poco tenía uno, ahora tienen 2 y ahora tienen 4. Di María, Benzema, Bale y Cristiano te matan al espacio. Y no es fácil, evidentemente, jugar contra ellos, pero intentaremos atacarles lo mejor posible, defender lo mejor que sepamos, y hacer el partido que nos convenga.